El mejor ejemplo de humanismo y bondad lo encontramos en Francisco I. Madero. Él, al igual que Simón Bolívar, pertenecía a una familia rica de alcurnia, pero igual que el libertador Bolívar, además de su buen corazón, fue tomando conciencia de la realidad gracias a la educación y de la mano de sus maestros. Esto es muy importante. Una persona puede venir de una familia acomodada, con un pensamiento conservador, pero el estudio le da motivos, razones para pensar y actuar en favor de los demás. Los dos coincidían, Bolívar y Madero, en el principio según el cual para ser justos es necesario ser libres. Uno de los bolivarianos más auténticos, el maestro Carlos Pellicer, decía que los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca siendo esclavos podremos ser justos. La vida y obra de Madero es enseñanza pura en el ejercicio del noble oficio de la política. En Madero hay ideales, así como emotivas y trágicas lecciones. La trayectoria política de Madero es excepcional y virtuosa. De joven se formó en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Francia y en la Universidad de California, en Berkeley. Como lo muestran sus escritos y su correspondencia, tenía buena preparación intelectual y conocimiento de la historia de las ideas políticas. En Francia se empapó del pensamiento y la actuación de los revolucionarios de finales del siglo XVIII y de los importantes acontecimientos del siglo XIX. Por otra parte, asimiló y se convirtió en practicante de la corriente espírita, que en ese entonces era una doctrina de gran valor filosófico. Esto último, aunque fue usado en su contra, con extrema simplificación, le sirvió para afianzar sus convicciones, al grado de que mediante estas prácticas llegó a la íntima conclusión de que debía arriesgar hasta su vida por la causa de la libertad. Esto también es importante para los jóvenes. Debe tomarse en cuenta que por lo general un luchador social o político que busca transformar una realidad de injusticia y opresión siempre es movido por ideales y principios, por una doctrina o simplemente por una creencia. Nadie podría hacer algo verdaderamente trascendente por puro pragmatismo, sin poseer alguna de estas virtudes o valores. Siempre en la vida se busca algo y se tiene una doctrina, un ideal, un principio, que es el que nos hace caminar, vivir y ser felices. Madero dio pruebas de ser un excepcional empresario con inquietudes políticas libertarias. Desde que regresó de Francia en 1902, Frédéric Katz, riguroso historiador de la Revolución Mexicana, sostenía que al hacerse cargo en 1903 de una hacienda de su padre en San Pedro de las Colonias, Coahuila, combinaba un enfoque económico práctico con ideas explícitamente filantrópicas. Comenzó por aumentar los salarios de sus trabajadores agrícolas. Los sometió a exámenes médicos periódicos
e introdujo la educación obligatoria, de manera que el nivel de vida que gozaba en su hacienda era muy superior al que prevalecía en las haciendas vecinas. Se refiere a los trabajadores de su hacienda. Madero combinó esta actitud hacia sus trabajadores con la introducción de métodos de cultivos nuevos y más productivos, lo cual muy pronto incrementó en forma notable sus ganancias e hizo de su hacienda una especie de empresa modelo, tanto en términos sociales como económicos. Al margen de los negocios, en 1905 actuó como presidente del Club Democrático Benito Juárez en Coahuila contra la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. Luego de esa elección fraudulenta, lanza un manifiesto a la nación denunciando que la soberanía del Estado de Coahuila es un simple mito y llama a los ciudadanos a no claudicar ante la imposición antidemocrática. Un poco antes, a finales de 1904, y gracias a la intermediación de Camilo Arriaga, había prestado $2,000 para ayudar a que volviera a imprimirse ahora en San Antonio, Texas, el periódico Regeneración. Él aportó $2,000. Ricardo Flores Magón le agradeció el servicio prestado a la causa porque, cito a Ricardo, si no hubiera sido por usted, dada nuestra situación difícil en San Antonio, hubiéramos ido al desastre, a la derrota y a la anulación completa de nuestras labores. Luego las relaciones, porque así son las cosas en la política, incluso entre revolucionarios, las relaciones entre los dos se deterioraron porque uno se ubica en la línea moderada, Madero, y el otro en la más radical, Flores Magón. Pero aún con las fuertes acusaciones que intercambiaron, después de la ruptura, siempre lucharon y supieron, como pocos, que era posible derrocar al todopoderoso régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Y eso tal vez exacerbaba la rivalidad. Los dos querían dirigir el movimiento antiporfirista. Lo intentó primero Ricardo Flores Magón, convocó varias veces, 2, 3 veces, a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. No tuvo éxito, incluso esos levantamientos llevaron a la represión, al encarcelamiento de dirigentes. Por ejemplo, en uno de estos levantamientos detienen en Chihuahua a dirigentes, quiero acordarme de los hermanos de San Luis Potosí, ¿cómo se apellida? No, sí, Camilo y Ponciano, pero Juan Saravia. Detienen a Juan Saravia y es importantísima la anécdota, porque lo llevan a Chihuahua, esto como 1906, y lo juzgan como se acostumbraba antes en el Teatro Juárez de Chihuahua. Invitan a la gente que quería presenciar el juicio y está Juan Saravia, extraordinario escritor, había elaborado el Plan Liberal de 1906 con Ricardo, que es un plan extraordinario,
fundacional que debería leerse, porque ahí están los principios, incluso ahí está la propuesta económica para la transformación de nuestro país, todavía válida, la estamos aplicando nosotros, porque en ese plan se dice que hay que fortalecer el mercado interno y hay que procurar que la gente humilde, pobre, tenga ingresos suficientes para consumir, porque cuando el pobre no tiene más que para lo indispensable y a veces ni siquiera para eso, todo es ruina, no progresa el comercio ni la industria, nada. Entonces, ellos plantean fortalecer el consumo interno, que es lo que estamos haciendo nosotros, que la gente tenga ingresos para consumir no solo lo básico, y así se beneficia el comercio, se beneficia la industria y hay prosperidad y bienestar. Pero en ese plan está muy bien descrito esto que estoy planteando. Bueno, el caso es que van a juzgar a Juan Saravia y llega muy prepotente el gobernador de Chihuahua, Enrique Krill, y su suegro, Terrazas, Luis Terrazas, llegan los dos, Luis Terrazas y Enrique Krill, y le dice Enrique Krill a Juan Saravia: ¿de modo que usted es el bandido de Juan Saravia? No, señor, yo no soy un bandido, los bandidos son otros. Y está toda la gente ahí. ¿Y quiénes son los bandidos? Enrique Krill, Luis Terrazas y Porfirio Díaz. Y ahí se acabó el juicio.